El día de hoy estoy con Lisette Aybar, una amiga que vamos a entrevistar el día de hoy y que, como me comentaba, es licenciada en marketing y también se dedica a coachar o es coach de negocios. Lisette, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te Todo encuentras? muy bien, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, con mucha expectativa para compartirles un poquito más a todos los que nos escuchan que vamos a conversar el día de hoy. Eso. Nada, pues primero yo, como te comentaba hace ratito, es interesante cómo muchas personas cómo entran, no sé, en ese contexto de los negocios. Para ti particularmente, ¿cómo descubriste que tenías esta profesión o este cariño acerca a lo que tiene que ver el Sí, marketing o bueno, los la verdad negocios? es que mi historia es bastante particular porque cuando estaba en la época de la escuela no pensaba realmente estudiar esto, marketing o negocios. Bueno, cuando uno sale de la escuela a los 17 años no tienes muy claro el panorama, ¿no? O sea, como que vas a cuestiones vocacionales, te informas, y yo en realidad quería estudiar derecho igual que mi papá, pero bueno, fue él y también mi mamá quienes me orientaron y me dijeron que estudiara alguna carrera que en ese momento pues era muy destacada o que estaba haciendo un boom. Y más o menos en la época del 2010 que me tocaba a mí comenzar a estudiar, el boom eran los negocios internacionales, ¿no? Sin embargo, la carrera en sí no me llamaba del todo la atención, pero me llamó la atención marketing y inicialmente arranqué estudiando comunicación y marketing y luego ya cambié esa especialidad porque en realidad me di cuenta que a pesar de que la comunicación es algo que todo el mundo utiliza, y en especial nosotros que nos dedicamos a marketing, digamos que especializarme en periodismo, publicidad o audiovisual no era lo mío, así que me fui para el lado de los negocios y estudié administración y marketing. Y la administración ha sido lo que me dio como esta base, esta visión de negocio, ¿no? Entonces, así fue que, digamos, como pude reorientar un poquito mi carrera. Y cuando ya comencé la vida laboral, inicialmente empecé en investigación de mercados, luego me fui a las áreas comerciales, todo lo que tiene que ver con ventas, y luego ya cuando digamos, como los últimos 8 años, ya he trabajado 100% en marketing, ¿no? En donde pues mi especialidad es planeación estratégica y innovación digital. Súper, súper. Me comentabas que a día de hoy entonces tu principal foco de atención está en la consultoría de negocios. No sé si me podrías platicar un poquito más a detalle cómo ayudas a estas personas, cómo es la dinámica de trabajar contigo. Sí, sí, mira, la verdad es que este es el segundo emprendimiento que tengo. O sea, inicialmente el primer emprendimiento fue una agencia de marketing que estaba pensada de manera 360. Inicialmente operó así, teníamos clientes que nos pedían desde el branding o un manual de marca hasta llevarle las redes o la cuenta digital. Y ahora esta agencia está migrando y se está quedando solamente con la parte digital, o sea, la operación, ¿no? De llevar una cuenta en redes sociales y especializándose más en la parte de growth, que es todo lo que tiene que ver con campañas pagadas y generar tráfico de clientes potenciales a nuestros clientes, ¿no? Entonces, ese, digamos, negocio está redireccionándose y por otro lado, hace poco, recién en mayo, lancé ya oficialmente todo lo que tiene que ver con consultoría de negocios, que digamos que tiene una dinámica conjunta con el coaching uno a uno con las personas, porque me di cuenta creando mis propios negocios que cuando uno no está realmente conectado primero consigo mismo y luego con el negocio, los negocios no se sostienen por sí mismos, ¿no? Y hay una parte que yo integro
que ayuda a las personas que ya están creando un negocio o quienes no se han animado a crear a identificar por qué no le están dando como esa oportunidad al negocio o en qué momento crítico están de todo su camino gestando un negocio, creando un negocio que necesita redirección. Entonces, las primeras sesiones de consultorías empiezan con el coaching, que permite identificar cuál es el propósito de vida de las personas creadoras de negocio o futuros creadores de negocio, y también identificar cuáles son esas creencias limitantes que no nos dejan conectar con nuestro negocio. Entonces, una vez que ese tema está resuelto en las primeras sesiones, pasamos recién a formar en conjunto la estrategia de la marca, en donde nos identifica, o sea, digamos que priorizamos más la parte de crear primero la esencia del negocio o redirigir esa esencia del negocio, ¿no? Porque en las primeras sesiones sale mucha información de la persona creadora, de él o la creadora, y con esa información todo conectamos ya la estrategia de marca, ¿no? Y ya le damos una voz auténtica. Entonces ahí lo que hacemos es formular la oferta única de valor, ver a quién estamos atendiendo, que es el nicho ideal de ese negocio, porque pasa mucho que vienen personas que dicen, ay, inicialmente me iba súper bien, pero ahora está estancado el negocio, o ya veo que mis ventas han bajado. Entonces, inicialmente a veces funciona porque los referidos funcionan, pero eso tiene un tope, ¿no? Entonces, la intención de hacer como toda esta redirección es para que realmente el negocio comience a hablarle a quien sí va a requerir el servicio o el producto. Que, bueno, yo estoy 100% orientada a B2B. O sea, toda mi carrera laboral, que son 11 años, me he dedicado a empresas B2B, y entonces mis negocios igual, ¿no? Todo es B2B. Entonces, todo lo que tiene que ver con servicios. Y básicamente así se trabajan las asesorías hasta que llegamos a un plan de acción de los primeros 90 días que los creadores del negocio se llevan para implementar directamente, ¿no? Ya se llevan todo hecho. Entonces, este es el programa que tengo, que se llama Empresarios con Propósito, que es pues un conjunto de asesorías que dura más o menos 4 meses, en donde trabajamos en equipo de los empresarios junto conmigo, ¿no? Y y en paralelo también estoy trabajando en otros programas similares que uno se orienta más al tema psicoespiritual, que es ya 100% la parte de coaching en conjunto con una psicóloga. Entonces, en conjunto damos las sesiones, y la idea es invitarte a reconectar contigo mismo, ¿no? Que ese programa en sí está más orientado a mujeres que toda su vida, digamos, como que han sostenido muchos procesos y ahora necesitan pues desbloquearlo, ¿no? Y, eh, y eso es, o sea, de momento es como lo estoy llevando. Luego también hay consultorías, digamos, de negocio ya muy personalizadas y especializadas. Hay quienes han llegado porque necesitan una investigación de mercado y necesitan un estudio cualitativo, o porque ya necesitan hacer todo un plan de marketing completo, necesitan todo un plan de negocio, y ahí ya no es que como las asesorías que acompaño a los empresarios, sino que ya me contratan como consultora y desarrollo toda la consultoría hasta que se las presento y les entrego digamos, como el entregable final. Uh-huh. Súper, súper. Podríamos, no sé si nos pudieras hablar un poquito acerca de qué crees que es lo más complicado en esta parte de dar consultoría para otros negocios en lo que es tu servicio, consideras tú. Bueno, creo que lo más complejo es, y justo por eso creé el programa de empresarios con propósito, porque muchos llegaban a las consultorías que, por ejemplo, dentro de lo que era mi agencia de marketing 360, había también consultorías, y ya he tenido clientes así, en donde había cierto sesgo
respecto a invertir en estrategia o invertir en un estudio de mercado o invertir a rehacer el plan de marketing, o sea, como que ya hay personas que han creado, que sienten que como ya ha funcionado el negocio, el problema no está en la estrategia, sino que está en las ventas, por ejemplo, o en el marketing digital. Entonces, y también me ha pasado, por ejemplo, en clientes que contratan nuestros servicios de marketing digital y ya tenían, pues, digamos, la marca construida, distintas agencias que pasaban una tras otra, creyendo que el problema era ese, ¿no? Que la agencia no lo hacía bien, que no daba los resultados o que finalmente no llegaban las ventas, etcétera, ¿no? Dependiendo del rubro del cliente. Pero en realidad el problema principal es un problema de fondo, ¿no? No tanto de forma, sino de fondo. Entonces, ese sesgo que tienen los empresarios que ya tienen como muchos años haciendo lo que hacen y les ha funcionado en algún momento, es el más complicado de, no de derribar, por decirlo, sino como de trabajar en conjunto, ¿no? O sea, tratar de que volteen a ver al negocio desde otra perspectiva. Y eso es un poco lo que estoy tratando de consolidar ahora con este nuevo programa, ¿no? Que realmente las personas comprendan que no necesariamente tienen que sobreexigirle al negocio, porque en realidad si tú haces una breve encuesta y le preguntas a la gran mayoría de personas que está o emprendiendo o siendo empresarias de negocio, ¿cuál es tu problema? Las ventas, las ventas, las ventas, las ventas, ¿no? Y la facturación, o sea, ese es el principal problema. Entonces, la mayoría cree que exigiéndole más al negocio y exigiéndole más a las áreas responsables de que esas ventas funcionen, o sea, las áreas comerciales y marketing, se va a solucionar todo el problema. Y en realidad no, son muchos pasos hacia atrás. Entonces, el poder desbloquear esas creencias que en sí los empresarios tienen es una gran oportunidad, sí, pero también digamos que es un peldaño difícil de superar, ¿no? O sea, es como lo primero que el cliente tiene que entender cuando tú le dices que el problema es más de fondo, ¿no? Ujú. Ahí te dejé de Fíjate, escuchar. Ahí está, ahí está. Ujú. fíjate, estoy de acuerdo contigo. Es una clave muy importante el que la mayoría de los emprendedores a veces pasamos por alto. Me gustaría consultarte, ¿tú qué crees que es lo más, com- lo más importante para ti para poder darle resultados a tus clientes? ¿Qué consideras que es la palanca que más le puede ayudar a crecer? Sí, es una interesante pregunta porque creo que digamos, el resultado más importante, más allá de que puedan evidentemente conectar con su cliente ideal y que al final ese cliente ideal les compre, mi intención es llevarlos a que ellos como creadores de negocio puedan sostener sus negocios, que eso es lo más complicado, ¿no? Que en el tiempo, y con sostener no quiero decir como que tienen que estar esclavos al negocio. De hecho, es todo lo contrario. O sea, tú puedes sostener el negocio y no estar ahí 24/7, ¿no? No significa lo mismo. Es como yo ya puse, digamos, como la estrategia, puse mi esencia, puse mi propósito, y como está tan bien hecho o está tan bien estructurado desde el fondo del negocio, cualquiera que tenga, por ejemplo, la estructura y viene, supongamos que el CEO ya se quiere salir, quiere descansar, qué sé yo, y viene un director general, ¿no? Contrata a un director o una directora general, y esa política, esa esencia, esa cultura que ya se formó en el negocio se va a quedar, ¿no? O sea, porque eso es al final hace que crees no solamente un negocio que tiene vida temporal, sino que ya vaya camino a una
Love que es lo que hizo, por ejemplo, Steve Jobs con Apple. O sea, tenía su propósito, tenía su esencia, tenía su visión, y entonces, por más de que venga quien venga, Apple sigue siendo Apple, eso nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, eso es como lo que trato de, digamos, como de ayudar a los clientes a que puedan conectar con eso, ¿no? Es como, me ha pasado también en programas más chicos o cuando he dictado masterclasses antes de crear este programa, que las personas pensaban, ¿no? Que por ejemplo, ofrecer un servicio en redes era hacer un logo más o menos bonito, poner un nombre, ponerle la descripción y comenzar a publicar posts o imágenes o videos, ¿no? Y ya, ¿no? Cuando no había una estrategia detrás ni sabías realmente qué es lo que quieres ofrecer. Porque la mayoría dice, ¿no? Por ejemplo, ya soy psicóloga, ¿no? Y evidentemente doy sesiones de un proceso psicológico, para un proceso psicológico. ¿Y qué más? O sea, psicólogos hay un montón. ¿Qué te diferencia? ¿Qué te hace único? ¿Qué realmente rompe el esquema? Por ejemplo, son los psicólogos o coaches y demás que se han hecho, bueno, virales y que tienen una comunidad, porque realmente son distintos al resto. Entonces, es un poco lo que se trata de ofrecer, ¿no? No tanto que el programa o las consultorías que hagan conmigo les ayuden a cerrar más o menos ventas, eso depende ya de todo un camino que ellos tienen que recorrer, pero sí que al menos tengan lo más importante, ¿no? Que es la esencia del negocio que está conectada a la esencia de ellos mismos. Fíjate, me parece muy importante el tema, como te lo repito, siento que no le damos la importancia que el tema de la esencia para poder crear contenido y que te sea relativamente fácil de mantener, tiene que ser fácil de poder, de hacer, de no sentirte atrapado. Y ahí es donde entra la temática de la autenticidad, me parece. Y, y estoy completamente de acuerdo contigo. Me gustaría preguntarte, ¿tú qué consideras que podría ser, para dónde crees que van las redes sociales hoy día? ¿Cómo ves el 2027, 2030 de las redes sociales? Bueno, súper también un interesante tema, porque me acuerdo muy bien que de hecho todo esto de innovación digital y que al final me fui especializando en eso, en mi caso particular, fue porque en ese momento en la empresa en la que yo trabajaba, pues nos tocó pandemia y te tenías que subir al carro de lo digital sí o sí, ¿no? Y fue una cuestión de que estaba prevista que íbamos a avanzar en 10 años y avanzó en cuestión de nada, ¿no? O sea, en un año ya estábamos 5 años adelante de lo que era el marketing digital. Y desde ahí no ha parado. Entonces, y no ha parado y no parará, ¿no? O sea, esto ya es un boom y digamos que ya es parte de nosotros. Entonces, creo que a pesar de que el mercado digital ya se está saturando, porque ya muchísimas personas son creadores de contenido, sino pues están los UGC, sino ya los influencers de ya de muchos años, etcétera. E incluso para marcas, o sea, para que tú tengas tu marca, pues ya tienes que crear contenido, ¿no? Creo que lo importante ahorita, al menos entre este y el otro año, es buscar conexión, ¿no? O sea, ahorita todo apunta a justo lo que dijiste, o sea, mostrar tu autenticidad y buscar esa conexión. Y eso es lo que va al final del día a convencer a quien te oiga, ¿no? O sea, y fijarte mucho de qué es lo que estás haciendo sentir al otro que te ve, ¿no? ¿Qué estás sintiendo, qué estás transmitiendo? Porque en realidad, o sea, son muy pocas las personas que van y buscan reviews, que van y se informan más de quién eres, o sea, en realidad sí ven que tu contenido es confiable en YouTube o en tus redes y que tienes un historial y así son como muy investigadores, pues se van a tu LinkedIn, qué sé yo.
Pero si no, o sea, si realmente hiciste un muy buen video en donde conectaste, le hiciste sentir que justo le hablaste de su dolor, pues posiblemente te compre el programa que estás haciendo o el coaching o consultoría o lo que ofrezcas, ¿no? Entonces, la conexión ahorita es fundamental. De hecho, ya los contenidos que son perfectos, que muestran estilo de vida, que muestran como ya toda una cosa como más montada, editada, ya no están siendo como lo más valorado, digamos, ¿no? Sino como lo que se sienta real. O sea, tampoco digo que hagamos contenido así como más casual, si no se trata de eso, puede ser un buen contenido, pero que sí se sienta real, que sienta que hay una historia detrás, sobre todo de los creadores, ¿no? O sea, quién es esta marca y por qué se creó y qué me está tratando de transmitir, y eso tiene que ir conectado con la historia del creador, ¿no? Entonces, al menos de cara de aquí al otro año, porque esto es tan volátil que cambia todo el tiempo, el usuario lo que está pidiendo es eso, ¿no? O sea, conexión. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es un poquito, ahora que estamos compitiendo con la inteligencia artificial, 100% hay que, la única cosita que nos puede hacer diferentes a otras mil cuentas, pues es justamente contar una historia distinta. Y cuando ya la IA te está haciendo mil guiones, con estructuras buenas, pues ya compites con mucha gente, con más presupuesto, más tiempo, pero lo único que no tienen pues es eso, tu historia. Eso sí es algo que la gente no tiene y es una historia verídica que eres tú, lo que te ha pasado, ¿no? Y, y bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Siento que igual el tema de la IA en algún momento va a ser mucho más complicado el poder competir cuando hay gente que directamente tiene em, presupuestos más altos que tú, más tiempo que tú, más equipo que tú, pero con más razón hay que meterle ahora que todavía no está tan competitivo, no está tan competido el mercado. Lisette, no sé si es posible, nos pudieras platicar un poquito acerca de normalmente los resultados que das para tus clientes o un poquito tus cositas interesantes que te gustaría comentar de tema tus servicios, como lo más llamativo que te gustaría compartir. Ujú. Sí, gracias, Luis. Pues sí, yo creo que dentro de todo lo que les sigo conversando ahorita, le estoy dando como más empuje al tema de las consultorías, pero muy enfocado en este programa de empresarios con propósito, en donde la filosofía es pasar del ser al hacer, ¿no? O sea, realmente conectar con el ser, que es la conexión del yo o la reconexión contigo mismo, ¿no? En dónde estoy y hacia dónde quiero ir para que el negocio se integre naturalmente a tu sistema, ¿no? Por ejemplo, ahí les cuento brevemente mi historia, ¿no? O sea, yo cuando creé la agencia de marketing fue automáticamente y de hecho fue durante un tiempo, durante mientras trabajaba en oficinas, cuando me salí ya me dediqué 100% a la agencia y resulta que el sistema de sostener una agencia es bastante similar a trabajar en un corporativo y es más, tus clientes se comienzan a convertir en jefecitos, ¿no? En un ejército de jefes. Entonces, de hecho, yo a la agencia le puse un límite porque era una agencia boutique y dije, yo no tengo más de 10 cuentas. O sea, no es que yo planee tener digamos, un montón de cuentas y luego, ¿por qué? ¿Por qué no tenía más cuentas? Porque había tanta mala fama en las agencias que eso es muy real, hay demasiada mala fama. ¿Por qué era la mala fama? Porque no atendían bien a los clientes, porque no se daban abasto, entonces, o porque no daban resultados. Entonces, y esa falta de resultados era por saturación. Entonces dije, no vale la pena, el sistema no funciona.
¿no? O sea, el sistema de agencia de lo que tú quieras, de publicidad, de comunicaciones, de marketing, de branding. Habrán agencias muy exitosas de publicidad, pero es una realidad que ese sistema ya no funciona como antes. Y no es y no es lo que la gente, los empresarios realmente quieren, lo tienen como necesidad, pero el día en que lo que dijiste, la inteligencia artificial te reemplace a un equipo de 10 personas, deja de existir una agencia, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo me di cuenta y dije, estoy como creando un equipo, una estructura que es bastante similar a un equipo interno de marketing en un corporativo cualquiera, ¿no? Entonces, y la demanda y el drenarme está siendo casi parecido, ¿no? La única diferencia es que ahora es mío y ya no trabajo para otros, que eso era como mi aliciente, por decirlo así, mi motivador, pero al final terminaba siendo el mismo efecto. Entonces, ahí fue que recalculé y dije, a ver, o sea, en realidad, ¿qué es lo que me nace a mí hacer? Y lo que más me gustaba hacer era acompañar procesos, acompañar a las marcas a crear sus estrategias, acompañar a las personas en sus procesos. Y por eso como el coaching y la consultoría, pues como que se amarran muy bien, ¿no? Y eso es, y ahorita creo que este programa, que en realidad, o sea, recién se va a lanzar así como un programa de asesorías, de acompañamiento para empresarios que sí quieren hacer sus marcas con propósito y que ya tienen como esta, digamos, como cierta chispita, cierta semilla ahí dentro de ellos diciendo sí, o sea, hay algo que me resuena de esto, o hay algo que sí necesito redirección, pues se van a sumar, ¿no? O sea, y que tiene que ser también, digamos, personas que sí estén abiertas a conectar a los negocios con el propósito de vida de ellos y que ya no los vean como simplemente un negocio, es algo transaccional. El negocio es parte de tu vida totalmente y justo para no acabar cansado, para no acabar drenado, para poder sostenerlo, necesitas conectarlo contigo, ¿no? Entonces, ese recalcular, y por ejemplo, nuevamente poniendo el ejemplo de mi agencia, ¿no? El recalcular me ha permitido delimitarla mucho más, porque inicialmente también llegué a pensar a que iba a dejar de existir, pero dije, ok, ya no quiero operar en volumen, pero sí puedo ayudar a los clientes en la parte de su dolor más importante, que es las ventas, ¿no? O sea, y ahí responde pues todo el sistema de growth marketing. Entonces, simplemente hay que encontrar qué es lo que está pasando contigo y el negocio para poder redirigir y poder recalcular, ¿no? A veces eh, parte de la filosofía que tengo es justo el hecho de querer de repente mantener lo que inicialmente fue una muy buena idea y tratar de, pues, no sé, de sostenerla desde la tensión, desde la fatiga, desde el drenar, hace que pues, se termine yendo el negocio, ¿no? O tú te termines yendo con el negocio. Y eso es justamente lo que quiero mitigar con este programa. Así que, pues inicialmente este año en mayo empezó como una masterclass que en su momento fue Emprende con propósito y ahora pues ya es un programa que ¿por qué le cambié a empresarios? Porque precisamente quiero que tengan la visión empresarial, no la visión emprendedora. Que el emprender, pues todos empezamos como emprendedores y es muy bueno, pero sí cambia mucho la visión, ¿no? O sea, el empresario te coloca en una visión de yo voy a sostener mi negocio y lo voy a encaminar por muchos años más y voy a crear una marca sostenible en el tiempo y a veces emprendiendo pues pasamos de un emprendimiento a otro y no todos se sostienen o no todos tienen estructura, carecen de estrategia, entonces esas son como las diferencias que puedo identificar y por eso como que le di ese giro, ¿no? Súper, y dijiste algo muy, muy particular, el tema de cómo conectar el negocio con la esencia. ¿Tú cuáles crees que serían los pasos para poder lograrlo? Conectar un negocio con la esencia del dueño del negocio.
Pues mira, mucho de lo que aplico yo es ayudar a las personas a conectar con su propósito de vida a través de la metodología Ikigai, que es lo que apliqué en la masterclass, que el Ikigai, bueno, como concepto, eh, nace en Japón, ¿no? En Okinawa, en un pueblo en donde las personas eran muy longevas, ¿no? Entonces, y justo comenzaron a estudiar por qué eran tan longevas y por qué había gente que duraba más de 100 años viviendo ahí. Y resulta que se dieron cuenta que estas personas tenían una cosa que hacían todos los días y que no se podían saltar de hacerla a diario, que era lo que más les gustaba hacer, ¿no? O sea, era como que lo que les movía en la vida no lo podían dejar de hacer al menos una vez al día. Posiblemente de eso no vivían, ¿verdad? O sea, tenían sus trabajos, tenían sus cosas, sus familias, etcétera. Pero, por ejemplo, si a una persona le gustaba, no sé, cuidar su huerto, cuidar su jardín, pues se dedicaba a eso una vez al día. Y eso les ayudaba a bajar el estrés, a poder conectar con ellos mismos, a conectar con esa cosa que les gusta. Y para muchas personas podrán ser cosas tan diferentes como, no sé, leer, el bailar, ¿no? El poder dedicarte justo a cosas que sí realmente te mueven, ¿no? Entonces, ese concepto tan simple japonés, que es como muy del día a día, lo llevaron pues en el mundo occidental, lo tradujeron, me parece que un inglés y otra persona más relacionada al mundo de los negocios, en el cuadrante del Ikigai que algunos conocemos, que pretende como cruzar qué es lo que más te gusta hacer, que es como identificar tu pasión, para lo que eres bueno naturalmente, y luego poder identificar cuáles son las necesidades de las personas o del mundo allá afuera que responden a estas cosas que tienes tú, y finalmente pues para que te pueden pagar, ¿no? Entonces haciendo ese cuadrante te ayuda a tener claridad, que inicialmente pues no tiene que estar relacionado al negocio. Por ejemplo, ¿no? Puede venir un emprendedor que hizo, no sé, un car wash, ¿no? Que nada que ver con de repente pero de repente su pasión son los coches, por eso hizo un car wash, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que la pasión de esta persona son los coches, eso es lo que le fascina, y todos los días, si no cuida un coche, no compra un coche, no hace algo con los coches, pues ya, no tuvo un buen día, ¿no? Entonces, en realidad, por ejemplo, si quisiéramos como darle un giro y tratar de crear algo alrededor de esa idea, y que no solo se enfoque a un car wash cualquiera, sino algo que tenga comunidad, sería pues de repente a los amantes de los coches, ¿no? Que realmente necesitan cuidar bien su coche, porque esta persona, y esta persona en su contenido de qué va a hablar, no va a hablar de si le pongo cera a tu coche o no, le va a hablar de lo que a mí me inspiran los coches, o sea, de que por qué los cuido tanto y por qué me gustan tanto y cuáles son mis colecciones o qué coche tengo, o sea, y ahí armaste comunidad. No estás hablando del negocio en sí, sino de lo que a ti te gusta. Y pudiera ser una persona que trae ese problema y no se había dado cuenta que tenía que hablar de otra manera, ¿no? Entonces, ese simple como ajuste hace que cambie la visión del negocio. Entonces, pues esta es como la manera que yo aplico en las asesorías que doy, y pues ayuda mucho a tener claridad, y aparte pues trabajar muchísimo las creencias limitantes o desbloquear cuestiones que a veces traemos heredadas inclusive de nuestro linaje, ¿no? Me pasa mucho más con mujeres que, bueno, en la parte de coaching espiritual he tenido esos casos en donde simplemente no pueden crear, ¿no? O sea, un negocio es como un proceso de gestación literal hasta que llega el momento de que nazca el negocio, y es muy difícil que la gente lo vea así. O sea, si tú le dices a cualquier persona como gestación, como negocio, va a ser como un bebé, y no literal. O sea, por eso no
no terminan de cuajar algunos negocios porque no, o no le estás dando tu 100%, es como cuidar a un niño, ¿no? Y cuando ya nace, mucho más cuidarlo porque son los 2 primeros años de vida que tienes que estar ahí casi, casi que esclavo cuidando al negocio para que pueda crecer y luego solito, ¿no? Se hace independiente. Pero si las mujeres, por ejemplo, pasan mucho eso, ¿no? Que por linaje, que por cuestiones ancestrales, están un poco más reprimidas de crear. Entonces, en estas sesiones también trabajamos pues todos estos bloqueos. ¿Habría alguna forma de casualidad, Lisette, que la gente pueda contactarte, que esté interesado en interiorizar un poquito más de esto, profundizar un poquito más de lo que comentas? Sí, 100%. Me encantaría invitarlos a, bueno, que me puedan seguir. Mi marca personal es en Instagram y en TikTok está como @Lizzy con doble S-Y y mi segundo apellido que es Lindley. Y también tengo el Instagram de la parte de consultoría de negocios que se llama Nortia Studio. Y bueno, también tengo un podcast que recién está creciendo en YouTube y en Spotify, que se llama Nortia Podcast, ¿no? Todo este universo de cuestión de propósito y negocios se llama Nortia mi negocio y pues justo digamos, la palabra es norte, ¿no? Conecta con tu norte o con tu brújula interna. Entonces es la combinación de eso, norte y brújula interna. Así que bueno, esas son mis redes y sí los invito a que vean las entrevistas que están Súper, súper, súper. ahí en el podcast, que de repente a algunos les va a resonar. Justo, me parece súper. Pues ya saben, chavos, chicas, vayan a seguir a Lisette. No sé si podemos poner aquí abajito un enlace, ya sea para tu Instagram, tu WhatsApp, tu LinkedIn, no sé, tu página web, lo que se pueda, abajito de la descripción, para que si en el dado caso estén las personas interesadas en conocer un poquito más o tengan un poco más de dudas, pues Lisette justamente se pone en contacto con ustedes. Y nada, no sé. Sí, Eso. Lizeth, no sé si podemos, te gustaría para cerrar el video, en la entrevista, hacer una pequeña frase final, alguna frase que te guste mucho y que te gustaría compartir con las personas que están viendo esto. sí, hay una frase que bueno, utilizaba en mis sesiones de acompañamiento espiritual, que es de Confucio, que dice, la vida es muy simple, pero nos gusta hacerla complicada. Así que todo depende de nosotros, ¿no? Y de nuestro estado mental y de nuestro enfoque y de las ganas que le pongamos a las cosas. Entonces, a veces, aunque el camino se vea un poco sinuoso, siempre hay otro camino de salida.